Bueno, buenas noches a todos. Esta es una nueva entrega de la materia Lógica y Teoría de la Argumentación, habiendo presentado este espacio curricular y algo de la bibliografía, gran parte de la bibliografía. Hoy nos tocaría ya de lleno empezar con la materia. Nosotros vamos a trabajar hoy dos cosas. Primero, una definición. Una definición de lógica. Esto por un lado. Por el otro, vamos a trabajar los objetos propios. Objetos propios de la lógica como disciplina humana, como saber disciplinar. Bueno, cada vez que en filosofía o en teología se da un concepto, se habla de, primero desde el punto de vista de cómo se lo puede definir. Nosotros a la definición por sí misma la vamos a estudiar en unidades siguientes cuando estudiemos la lógica del juicio, la apofántica. Ahí tenemos que hacer un estudio sucinto de lo que es cualquier definición, de cualquier cosa. Tanto en los dos profesorados donde ustedes se han anotado para empezar a cursar, las definiciones son fundamentales. Son dos carreras, teología y filosofía, que demandan mucho conocimiento de definiciones y mucha explicación de definiciones. Hoy, sin ir más lejos, vamos a ver una de las definiciones más comunes que se encuentran en los manuales, en los libros sobre lógica, y lo que se llama un desglose. El desglose de una definición es tomar cada uno de sus términos, cada una de sus palabras, y explicar qué estamos diciendo con cada una de ellas. Es decir, es de algún modo desmembrar la definición y definir o todas sus palabras o gran parte de sus palabras para que se pueda entender. Toda definición es una frase. Por ejemplo, si yo digo que el hombre es un ser pensante, tengo ahí una oración. El hombre es un ser pensante. Tengo que explicar qué es ser un ser y qué es ser pensante. Si la persona que escucha no entiende algunas de estas dos palabras, por ejemplo, no va a entender cabalmente la definición. Cuando nosotros definimos a la lógica, decimos que es el arte directivo del acto mismo de la razón. Arte directivo del acto mismo de la razón. ¿Por qué decimos que es un arte? Bueno, aquí tenemos que empezar a distinguir el uso común de algunos términos con el uso específicamente filosófico de algunos términos. Eso va a pasar siempre en la filosofía. Hay muchas palabras que nosotros estamos acostumbrados a usarlas coloquialmente, pero que cuando entran en un marco de un saber disciplinar o de una ciencia, cambian de sentido o se rigoriza el sentido. El caso acá de arte es el primero de estos ejemplos, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque para nosotros actualmente el arte, le llamamos arte a aquellas actividades humanas que buscan la belleza. Así decimos que la música es arte, que la literatura es arte, el teatro, la danza, la plástica, la escultura, la pintura, el cine, son artes. Tenemos una facultad de bellas artes en La Plata. Bueno, en filosofía no se le llama arte a las bellas artes. En filosofía se le llama arte a todo hacer específicamente humano.
todo va a ser específicamente humano. Aquello que el hombre hace y lo distingue del resto de las especies se llama en sentido clásico un arte. Por ejemplo, nosotros usamos esa acepción en el hablar común cuando decimos artefacto. Yo digo que este reloj es un artefacto y digo que este control remoto es un artefacto. Y hay muchas diferencias entre reloj y control remoto, pero que tienen de común que los llamamos a los dos artefacto. Artefacto quiere decir hecho artísticamente, es decir, es algo hecho específicamente por el ser humano. Tanto el reloj como el control remoto son haceres específicamente humanos porque, bueno, solamente nosotros fabricamos controles remotos y relojes. La silla también es un artefacto, la computadora también es un artefacto. Son todos haceres específicamente humanos. Cuando yo hago otras acciones que no son específicamente humanas, pero las puedo hacer yo como ser humano, no estamos hablando estrictamente de arte. ¿Sí? Por ejemplo, estornudar es un acto animal. Rascarse la cabeza es un acto animal. No es específicamente humano porque hay otras especies que también se rascan la cabeza. No sería un arte. Entonces, la lógica es un arte en tanto y en cuanto es un hacer humano. Bueno, esa es la primera parte. Lo otro se refiere a directivo. Bueno, directivo es, como la palabra lo dice, darle un sentido a algo, a un movimiento. Ese arte va a tener una dirección. Va a ser un hacer humano mirando hacia un objetivo. Cualquier director, cualquier acto directivo, trata de concatenar cosas para alcanzar un fin. Cuando yo, no sé, arrojo un objeto y pretendo darle una dirección, es porque no lo tiro al azar, sino que lo tiro para que llegue a algún lado. Un jugador de básquet le da un sentido directivo a la pelota para que entre al cesto y poder marcar un tanto en ese deporte. Lo mismo un jugador de fútbol, lo mismo un jugador de golf. Los juegos de esferas, de pelota, generalmente tratan de aplicarle un sentido directivo a la pelota. Ahí estará la habilidad del deportista, en si logra o no esa intención directiva de que la pelota llegue a donde tiene que llegar. Este arte directivo de la lógica va a marcarle un camino con un objetivo a esto, que vamos a nombrar después, que es el acto mismo de la razón. Del mismo modo, un directivo de una institución, un director de un instituto, de un colegio, un director técnico de un equipo de fútbol o un director de orquesta, tratan de, valga la redundancia, dirigir las acciones de los demás para alcanzar un fin. En ese sentido, la lógica va a ser un arte directivo. La lógica le va a marcar un montón de reglas y de pasos para que la razón, la inteligencia humana pueda alcanzar objetivos. Muy bien, aquí viene lo más interesante. ¿Qué es lo que va a dirigir este arte humano? Bueno, el acto mismo de la razón. Aquí tenemos que hacer también algunas aclaraciones. Los actos de la razón humana son los que van a vertebrar el estudio de esta materia, de esta lógica. ¿Por qué? Porque los actos específicamente humanos, racionales, son los que nosotros entendemos en filosofía como productos de la inteligencia humana. El ser humano, al ser un ser viviente, corpóreo y racional, tiene dentro de su naturaleza la inteligencia y la voluntad. A nosotros más nos va a interesar en lógica la facultad intelectiva, es decir, la inteligencia. ¿A qué vamos a llamar inteligencia en filosofía? Acá vamos a tener que hacer otra aclaración.
En filosofía, inteligencia no es cualquier cosa que funciona bien o con un mecanismo relativamente sofisticado. ¿Por qué digo esto? Porque en el uso habitual de la palabra inteligencia le solemos aplicar, por analogía, el adjetivo de inteligente a cosas que en filosofía no son estrictamente inteligentes. ¿Por qué digo esto? En el lenguaje habitual, coloquial, hablamos de inteligencias artificiales, por supuesto que hablamos de inteligencia humana, pero también hablamos de inteligencia animal. Decimos que hay ciertas especies que son, entre comillas, inteligentes porque tienen la capacidad de construir o de adaptarse rápidamente a un cambio en la circunstancia que le toca vivir, porque tiene adaptabilidad. Hablamos de inteligencia artificial porque estos aparatos que estamos usando tienen cierta capacidad de generar procesos con rapidez y con exactitud. Por eso decimos que por ahí la computadora o un celular son artefactos inteligentes. Hasta tenemos productos de consumo cotidiano. Hay una marca de jabón en polvo que es Intelligent, Skip Intelligent. ¿Por qué? Y vaya a saber uno qué hace ese jabón en polvo dentro del lavarropa que no deteriora la ropa y deteriora las manchas y la saca. Se le aplica el adjetivo de jabón en polvo inteligente. Hay almohadas inteligentes, ¿sí? Ahora, no es que eso esté mal, no. Eso es inteligente en sentido amplio. Inteligencia es una palabra que tiene muchos siglos en la tradición occidental. Por lo tanto, ha tenido muchos usos. En el sentido filosófico, inteligencia, le vamos a llamar a la capacidad de captar esencias. Vamos a ponerlo. La inteligencia va a ser una facultad capaz de captar lo que las cosas son, es decir, las esencias. Somos la única especie creada capaz de entender las cosas. ¿Qué son las cosas? Ninguna de las especies que por sentido amplio se le aplica la palabra inteligente, el elefante se dice que tiene mucha inteligencia, o que el perro es bastante inteligente, o que el caballo, el delfín, que son animales, o el mono, son animales con una inteligencia práctica, porque es cierto, son animales que se pueden entrenar, se les puede aplicar cierto adiestramiento. En el lazo estímulo-respuesta pueden llegar a responder con mucha facilidad a determinadas cosas, pero lo que nunca pueden hacer es captar qué son las cosas, las esencias de las cosas. No pueden comprender las cosas, ¿no? Yo a un mono le puedo mostrar, no sé, una máquina. Puedo mostrarle un lavarropas. Puedo desarmar el lavarropas, sacarle la carcasa, poner el mono frente al lavarropa, enchufar el lavarropa y ponerlo a andar. El mono lo va a escuchar, lo va a poder tocar, oler, pero nunca va a poder entenderlo al lavarropas, ¿sí? Es decir, nunca va a poder comprender cómo es que funciona esa máquina. Por más que yo se lo explicara y tuviera toda la paciencia del mundo, no puede porque no tiene capacidad intelectiva, inteligencia. Eso se ve claramente en el desarrollo de esas especies y en el desarrollo de nuestra especie. Nosotros, por ejemplo, no solamente somos capaces de construir lavarropas y entender cómo funciona una máquina, sino que además somos capaces de entendernos a nosotros como máquinas. ¿Sí? La prueba está que nosotros nos podemos curar, nosotros podemos operarnos, nosotros podemos buscar, como está pasando ahora, una vacuna para determinada bacteria o determinado virus. Y de hecho, la mayoría de las veces, tarde o temprano, logramos encontrar ese remedio.
El mono no puede, el mono no se entiende a sí mismo como un cuerpo, no puede operarse, no puede extirparse un tumor. A lo sumo se curará una herida superficial, ¿sí? Instintivamente lo hace, pero no se entiende como un proceso que funciona de una manera. Bien, a eso vamos a llamar inteligencia. Estábamos en realidad en comprender esto del acto mismo de la razón. Inteligencia y razón van a ser sinónimos, ¿sí? Lo vamos a entender en principio como sinónimos. Inteligencia y razón. Acto mismo de la razón. Voy a pasar a algo un poco más doméstico que tengo por acá, que es un apunte hecho a mano. Lógica, arte directivo del acto mismo de la razón. Esa es la definición. ¿Cuáles son los actos de la razón? Porque bueno, hemos dicho recién que tanto el ser humano como el lavarropa, el lavarropa no, estoy con el jabón en polvo o la computadora o el mono, se les dice inteligentes. Bien, pero estrictamente hablando, el único dotado de razón es el ser humano, el único que razona. No solamente porque es capaz de responder a estímulos, que eso lo hacen muchas especies, sino porque además puede entender por qué responde un estímulo e incluso puede suspender ante un estímulo, responder de otra manera. Yo le puedo decir a una persona, mira, te voy a iluminar el ojo, no cierres el ojo, y lo abrimos así en el oftalmólogo, mientras que a cualquier otro animal, pobrecito, no le puedo decir, no pestanees, porque pestanea. ¿Está? Muy bien. Bueno, ¿cuáles son los actos mismos de la razón para poder dar ya definitivamente una explicación a esto de que la lógica va a ser un arte, un hacer humano, que va a tratar de dirigir a este acto mismo de la razón? Bueno, los actos de la razón en realidad son tres. Son tres. La simple aprehensión, el juicio y el razonamiento. Yo, cuando termine la clase, les voy a dar una bibliografía de Jacques Maritain, de Jacques Maritain, que es un pequeño PDF, donde él va a trabajar esta definición que dirige el acto mismo de la razón, pero él los actos de la razón los va a analizar al revés. Va a empezar, si mal no recuerdo, esperen que no quiero hacer lío, primero va a empezar con el razonamiento. Nosotros lo vamos a poner al razonamiento en último lugar. Vamos al apunte nuestro. Bien, ven que el razonamiento está en tercer lugar. ¿Por qué? En realidad a nosotros lo que más nos va a interesar es esto, es este razonamiento. Lo que pasa es que a este razonamiento se llega por pasos. El primer acto de la razón es la simple aprehensión, cuya obra es el concepto. El primer acto entonces es la simple aprehensión y la primer obra de esa simple aprehensión, el fruto, es el concepto. ¿Qué es este concepto? No es ni más ni menos que lo que nosotros llamamos de otra manera idea. En eso nos distinguimos del resto de los seres. Nosotros tenemos ideas. Yo puedo pensar en algo como idea. Puedo pensar en una bicicleta, puedo pensar en un árbol, puedo pensar en una galaxia, puedo pensar en una persona, que no los tengo en este momento frente a mí. Yo puedo traer en mi memoria la idea de árbol. Y además puedo traer un árbol particular. Me puedo acordar del árbol de la esquina de mi casa, si es que hay. O del frente de mi casa o del fondo de mi casa, ahora que estamos tanto en casa. Puedo traer en la memoria los distintos árboles que yo tengo por mi barrio. Pero también puedo rescatar la idea de árbol, más allá del árbol este o el árbol aquel. Yo puedo ir a una librería y ver que un libro se titule La historia del árbol. Y no va a hablar del árbol de la esquina de mi casa ni del fondo, sino que va a hablar del árbol en general, la historia del árbol. Vaya a saber de cuántos árboles
en los siglos atrás va a hablar del árbol en general, va a hablar de la idea de árbol. Árbol es una idea que tiene miles de años, ¿no?, en las culturas. Se pronunciará de otras maneras en diferentes idiomas, pero la idea es la misma, ¿no? Esa primera obra del primer acto, entonces, de la razón, que es la simple aprehensión, es el concepto. Es lo primero que aparece en la inteligencia, lo primero que aparece en la razón. A nosotros nos va a ocupar gran parte de esta primera parte del año, porque lo primero que nosotros vamos a ver es la semiótica, que es la lógica del concepto. A ver, vamos a sacar un poco esto que está molestando. Entonces, primero, primera parte del año, vamos a ver la semiótica. ¿Qué es la semiótica? Es la lógica del concepto. ¿Cómo salió esto? Parece que está bien, ¿eh? Semiótica, lógica del concepto. No voy a hablar más del concepto, estoy presentando más que nada los actos mismos de la razón. El concepto es el primero. El concepto es el primer acto de la razón. Lo vamos a poner con algún color para que se note. A ver, ¿se ve esto? Parece que sí. Concepto. Actos mismos de la razón. Primero de ellos, el concepto. Ahí está. Bueno, muy bien. Sigamos con el apunte a mano. ¿Dónde está? Por acá. Puede ser que mi voz en algún momento se abaje, se ponga todo grave, porque mi máquina tiene algunos problemas de memoria y cuando se queda sin memoria ralenta todo y va a ser un poco gracioso escucharme hablar medio monstruosamente y después espero que se normalice y que todo salga bien. Segundo acto de la razón, el juicio. Bueno, ¿por qué segundo acto? Porque en realidad el juicio, también lo vamos a estudiar, es un conjunto de conceptos. Por lo menos dos conceptos, por lo menos. Cuando la razón juzga, genera como obra, como fruto, un enunciado, una proposición. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, yo hoy dije concepto árbol, ¿no? Bueno, yo con otro concepto más puede ser grande, puedo decir el árbol es grande. El árbol es grande, ya tiene dos conceptos, árbol y grande. Yo puedo traer la idea de árbol y la idea de grande. En este caso le estoy aplicando la idea de grande a árbol y digo que el árbol es grande. Yo la idea de grande la tengo independientemente de la de árbol porque se la puedo aplicar a diferentes cosas. ¿Está? Pero ya al haber juzgado, enuncio o propongo que el árbol es grande. Eso ya es un juicio. ¿Qué diferencia hay con el concepto? El concepto no afirma ni niega nada. Porque cuando yo digo árbol solo, no estoy negando ni afirmando nada. Digo árbol. Distinto es que yo diga esto es un árbol, ahí ya hay una afirmación. O esto no es un árbol, ahí hay una negación. Esto es un árbol y esto no es un árbol, son en realidad juicios. Uno afirmativo, el otro negativo. Cuando veamos la lógica del juicio, vamos a ver, eso ya en la segunda o tercera unidad, ¿sí? La segunda parte del año se va a llamar apofántica, que es la lógica del juicio. Acá tenemos que poner juicio con mayúscula y en lo posible con rojo. Bien, espero estar siendo claro, ¿eh? Muy bien. Acá en las materias, en todas las materias filosóficas sobre todo,
van a tener que tenerse un poco de paciencia, porque al principio cuesta hasta que uno entra en la materia. Tal vez esta cosa nueva de este año 2020, que en vez de estar en el aula estamos en casa y grabamos, o yo por lo menos estoy haciendo así, por ahí amerite escucharla más de una vez la clase. No digo 2 o 3, pero por lo menos ir tomando nota y volver para atrás y volver a escuchar. Bien, esta lógica del juicio, que se va a llamar apofántica, va a ser el segundo momento de nuestro año, ¿sí? Por último, el tercer acto de la razón es el razonamiento. El razonamiento. El razonamiento que produce como obra la argumentación. Acá está el meollo, acá está el objetivo final de la lógica. Porque la lógica va a estudiar propiamente el razonamiento humano. No es que no estudie el juicio y no estudie la simple aprehensión, pero en realidad el objetivo está estudiar el razonamiento. Pero si no estudia primero el juicio y primero la simple aprehensión, no va a poder estudiar esto. Y se me acaban ahí, Ay. Bueno, a ver. Bueno, no importa. Este razonamiento es... Ahora me entusiasmé con él. Este razonamiento es el quid de la cuestión, el quid de la cuestión, como dirían los latinos, ¿no? Es decir, la lógica va a tratar de ver cuándo un razonamiento es correcto o cuándo un razonamiento es incorrecto. Los razonamientos son procesos complejos de la inteligencia humana. Son los más complejos de la inteligencia humana. Por eso está en tercer lugar. Los razonamientos los vamos a clasificar en la lógica entre correctos o incorrectos. ¿Por qué? Porque, bueno, el razonamiento en realidad es un mecanismo intelectual para que la inteligencia alcance la verdad. La inteligencia, generalmente, para alcanzar verdades complicadas, difíciles, necesita razonar. Para eso tenemos los saberes disciplinares, las ciencias, las metodologías, los rigores que esas metodologías conllevan. Por eso que hacer ciencia es complicado. Por eso que las disciplinas intelectuales tienen rigor, tienen pasos muy preestablecidos para seguir, para llegar con éxito al objeto propio de la inteligencia, que es la verdad. Todos estos actos, y ahí voy con la tercera parte del año, la tercera parte del año será la algoritmia. ¿Sí? La algoritmia será la lógica del razonamiento. Yo sé qué va a pasar ahora, me va a escribir todo con rojo, pero le pondremos algo así y listo. A ver si es verdad. Lógica del razonamiento. Muy bien. Esto es lo que le interesa en última instancia a la lógica. El razonamiento. Pero si no entiende primero qué es un juicio o qué es un concepto, qué mal hice las cosas, ¿no? Algoritmia va con blanco. Vamos a hacerlo bien, va con blanco. Y profesor, lo que va con rojo es razonamiento. Ahí está. Muy bien. Creo que bien. Muy bien. ¿Por qué esta concatenación? Primera, segunda y tercera parte. Bueno, los juicios se forman con conceptos. Y los razonamientos se forman con juicios. Vamos a ver un ejemplo de razonamiento. Yo había dicho que árbol era un concepto. Y dije que decir que el árbol es grande era un juicio.
porque está afirmando algo del árbol. El árbol es grande. Vamos a intentar hacer un razonamiento con varios juicios. Yo digo, el árbol es grande, primer juicio. Todo lo grande tiene algo más pequeño. El árbol es grande. Todo lo grande tiene algo más pequeño. Por lo tanto, el árbol tiene algo más pequeño. Porque si el árbol es grande y todo lo que es grande tiene algo más pequeño, el árbol tiene algo más pequeño que el árbol mismo. Por ejemplo, una rama. ¿Sí? Bueno, eso es un razonamiento muy elemental, pero estamos viendo cómo la concatenación de juicios generan un razonamiento, ¿no? Bueno, la parte más intensa de todo el año va a ser, por supuesto, esta algoritmia, porque es la lógica propiamente dicha. Bueno, dejamos un poquitito esto. No se atolondren si todavía no quedó totalmente claro todo, porque nos va a llevar todo el año entender esto, ¿eh? Así que lo estoy presentando recién ahora. Bien, vamos por otro lado. Muy bien, los objetos de la lógica. Los objetos de la lógica. Voy a hacer una cosa, voy a cortar el video acá y voy a hacer otro porque temo que la magnitud del mismo me vaya a traer problemas de tamaño, ¿sí? Así que déjenme que esto me deje y ya volvemos.